Amenorrea primaria. Por definición, la mujer que jamás ha menstruado. En este video nos basaremos en 4 puntos. Una introducción en donde compararemos el eje hipotálamo, pituitaria, ovario con la anatomía de la mujer para así ver desde un margen general las principales patologías que se dan. Luego entraremos a cada una de ellas, cómo se ve afectado el eje y cómo se ve afectada la anatomía para desarrollar la amenorrea como tal. Y por último, algunos valores de hormonas que nos ayudarán a resolver los casos clínicos. Como primer punto tenemos una introducción en la que nos basaremos en 2 situaciones. Saber el estado del eje hipotálamo pituitario anterior ovario y saber el estado de la anatomía. De estar positivos significa que están en perfecto estado y de estar negativos representa que alguno de estos está afectado. Estas 3 situaciones nos llevarán a respectivas patologías que nos ocasionarán amenorrea primaria y lo complementaremos con los respectivos mecanismos diagnósticos para llegar a esto. En la primera situación, si tanto el eje como la anatomía están en buen estado, las patologías que nos causan amenorrea primaria serían las siguientes: estrés, ansiedad, pérdida de peso, pacientes que son atletas y principalmente con la historia clínica se puede llegar al diagnóstico. Una segunda situación sería un embarazo antes del primer sangrado. Con una prueba de embarazo para encontrar la hormona gonadotropina coriónica podemos hacer el diagnóstico. Y por último, tenemos un himen imperforado, el cual se diagnostica gracias al examen físico. En la segunda situación, en la cual el eje está en buen estado, sin embargo la anatomía es la afectada, vamos a tener 2 principales patologías que nos ocasionan amenorrea primaria. Esta es la agenesia mulleriana y el síndrome de insensibilidad a andrógenos. ¿Cómo se diagnostica? Con el cariotipo. En la agenesia mulleriana da XX y la testosterona, los niveles de testosterona están normales. Sin embargo, en el síndrome de insensibilidad a andrógenos, la paciente tiene testículos, es un cariotipo XY y la hormona testosterona la encontramos elevada. En la tercera y última situación, vamos a tener un eje afectado y una anatomía en buen estado. ¿Cuáles son las patologías que nos llevan a amenorrea primaria? Vamos a tener síndrome de Kallmann, principalmente afectado hipotálamo, un craniofaringioma, una masa en la hipófisis o pituitaria anterior o el síndrome de Turner. Afección principalmente de los ovarios. Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? El síndrome de Kallmann, resonancia magnética negativa con FSH y LH disminuidos. Craniofaringioma, resonancia magnética positiva, se ve una masa y con FSH y LH disminuidos. Y por último el síndrome de Turner, un cariotipo donde nos sale X0 y FSH y LH aumentados. Esto sería la introducción a amenorrea primaria. Como segundo punto nos basaremos en el eje. El mismo está compuesto del hipotálamo que produce la hormona liberadora de gonadotropinas, la cual estimula a la pituitaria anterior para producir hormona estimuladora de los folículos y la hormona luteinizante, la cual estimulan a los ovarios para producir estrógeno y progesterona y así producir y crear lo que son las características sexuales secundarias de la mujer, lo cual se manifiesta principalmente como los senos, vello púbico, vello axilar, y esto suele pasar alrededor de los 13 años. Y además estimulan el endometrio para alrededor de los 14, 15 o 16 años comenzar lo que son los periodos menstruales. Así veremos que cuando el hipotálamo está afectado, tendremos un síndrome de Kallmann. La pituitaria anterior está afectada, tendremos un craniofaringioma. Y cuando son los ovarios que están subdesarrollados, afectados, tendremos el síndrome de Turner. Basándose en el eje, veremos las patologías y el respectivo diagnóstico. Tanto el síndrome de Kallmann como el craniofaringioma son muy similares en su desarrollo. Diferencias principales sería que Kallmann se afecta al hipotálamo, craniofaringioma se afecta a la pituitaria anterior. En ambos no hay producción de FSH y LH. Importante, en la paciente vamos a ver útero y vamos a ver trompa de falopio.
Sin embargo, las características sexuales femeninas no se van a desarrollar. En el diagnóstico nos basamos en la resonancia magnética para diferenciarlos. Hipotálamo sería negativa y para la pituitaria anterior, craneofaringioma, sería positivo por la masa. Como mencioné, tanto FSH como LH disminuido, y el tratamiento para Kallmann sería estrógeno y progesterona, y para el craneofaringioma se procede a la resección. En el síndrome de Turner, la patología es un subdesarrollo de los ovarios y vamos a encontrar tanto FSH como LH aumentados. La clínica de la paciente va a ser una estatura baja, un cuello alado, un tórax en quilla, y podemos encontrar tanto afecciones renales como afecciones cardíacas donde se menciona alteración de la válvula bicúspide y coartación de la aorta. En el diagnóstico, gracias al cariotipo, encontramos que es X0. Y con las hormonas vamos a encontrar tanto FSH como LH elevadas. En un ultrasonido encontramos a los ovarios afectados y para el tratamiento es estrógeno y progesterona, y hay que darle seguimiento con constantes ecocardiogramas para ver el estado del corazón. Como tercer punto tenemos la anatomía. La mujer tiene un cariotipo XX que se caracteriza por tener lo que son los ovarios que producen estrógeno y progesterona, creando así las características sexuales secundarias. También la creación de lo que es la vulva, vagina, los 2/3 inferiores y el clítoris. Y también la producción de los conductos de Müller. Estos tienen la función de crear 1/3 superior de la vagina, el útero y las trompas. Importante saber que ellos producen estas partes, porque cuando tengamos la genesia mülleriana, estas son las que en la clínica no vamos a poder ver. El hombre tiene un cariotipo XY que produce y crea lo que son los testículos. Estos lo podemos ver como una contraparte a lo que se produce en el XX. Ya no se va a tener ovarios, se tiene lo que son los testículos. Los conductos de Müller se eliminan gracias a que los testículos producen el factor inhibidor mülleriano. Y lo que iba a ser la vulva, vagina y clítoris involuciona gracias a la testosterona para producir lo que es el pene y el escroto. Importante tener esta parte de la anatomía clara para poder entender el porqué de las respectivas patologías. Agenesia mülleriana, conocida como síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser. Tenemos que su patogénesis es la pérdida idiopática de los ductos de Müller. Sabiendo que los ductos de Müller, conociendo que estos crean tercio superior de la vagina, útero y trompas, vamos a encontrar una paciente en la clínica con las características sexuales secundarias. Tiene los senos, tiene vello púbico, vello axilar y tiene los genitales externos, vulva, tercio inferior de la vagina y clítoris. Sin embargo, no tiene el útero, ni las trompas, ni el tercio superior de la vagina, ya que no tiene los conductos de Müller. El diagnóstico es tanto en la clínica como sumado a un cariotipo XX y unos exámenes normales de testosterona, FSH y LH. Tratamiento: elevar la vagina, dilatarla para facilitar la vida sexual de la paciente. El síndrome de insensibilidad a andrógenos, testículos en femenina, tenemos que la patogénesis es una resistencia a la testosterona. La paciente se presenta igual, características sexuales secundarias y genitales externos positivos, pero hay ausencia de útero, trompas y tercio inferior de la vagina. ¿Cuál es la diferencia? El diagnóstico en el cariotipo es XY. Estamos tratando con un hombre, pero que es insensible, es resistente a la testosterona, razón por la cual, viendo la anatomía, vemos por qué se produce esta clínica. Recordamos que los testículos que tiene este hombre XY no producen ovarios, producen el factor inhibidor mülleriano, el cual no crea los conductos de Müller, por lo cual no se va a tener ni el tercio superior de la vagina, ni útero, ni las trompas. También vamos a tener en este paciente vulva, vagina y clítoris porque hay una resistencia a la testosterona. No se puede crear ni pene ni escroto. Entonces es por eso que se presenta la clínica de este paciente.
vamos a tener, además del cariotipo XY, una testosterona elevada, y normal vamos a encontrar la FSH y la LH. El diagnóstico se complementa con el ultrasonido donde se ven los testículos, y el tratamiento va a ser igual. Se le trata tanto con la parte psicológica para entender que físicamente es una mujer, pero que genéticamente es un hombre. Se complementa con la elevación de la vagina para facilitar la vida sexual, y se complementa con una orquiectomía postpubertad, permitir que se desarrolle, y luego se procede a quitar los testículos mediante una cirugía. Esto sería las causas que provocan amenorrea primaria al haber alteraciones en la anatomía. Como último punto, tenemos las hormonas. Los principales valores para cuando vayamos a hacer casos clínicos lo podamos correlacionar y tener estos valores como referencia. Esto sería amenorrea primaria.